¿Alguna vez has sentido que tu mente no se detiene? Que aun cuando todo parece estar bien afuera, por dentro hay una tormenta, pensamientos, miedo, ansiedad, dudas. Hoy quiero empezar con una historia. Un día un hombre caminaba con una mochila enorme en la espalda. Nadie entendía por qué estaba tan cansado. No corría, no trabajaba, solo caminaba, pero cada paso parecía más pesado que el anterior. Alguien se acercó y le preguntó: ¿qué llevas ahí? El hombre respondió: mis preocupaciones, mis errores, mis preocupaciones, mis errores, mi necesidad de controlarlo todo. Entonces esa persona le dijo algo que cambiaría su vida. Dios nunca te pidió que cargaras esa mochila, te pidió que confiaras en Él. Amigos, muchos de nosotros vivimos así, no porque la vida sea demasiado pesada, sino porque intentamos cargar solos lo que solo Dios puede sostener. Y hoy quiero hablarles de algo que puede transformar su vida completamente. Cómo entregar tu mente a Dios. No como una idea religiosa, sino como una decisión poderosa que trae fuerza, claridad y una paz que el mundo no puede quitarte. Porque cuando la mente se rinde a Dios, el corazón deja de luchar y el alma finalmente descansa. Hay batallas que nadie ve. No dejan cicatrices en la piel. No hacen ruido, pero pueden cansar a una persona más que cualquier trabajo físico. Recuerdo la historia de un hombre que, por fuera, parecía tenerlo todo bajo control. Cada mañana se levantaba temprano, se vestía bien, saludaba con una sonrisa y caminaba por la vida como si nada lo afectara. La gente lo veía fuerte, tranquilo, responsable. Era el tipo de persona del que muchos decían: si alguien puede con todo, es él. Pero nadie sabía lo que pasaba cuando llegaba la noche, porque cuando la puerta se cerraba, cuando el silencio llenaba la habitación, cuando las luces se apagaban, su mente comenzaba a hablar y hablaba demasiado. Pensamientos que llegaban sin pedir permiso, recuerdos de errores pasados, miedos sobre el futuro, preguntas que no tenían respuesta. ¿Y si todo sale mal? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si pierdo todo lo que he construido? ¿Y si decepciono a todos? Mientras el mundo dormía, su mente corría como si estuviera en una carrera que nunca terminaba. Se acostaba en la cama intentando descansar, pero el cuerpo estaba quieto y la mente seguía trabajando. Daba vueltas en la almohada, miraba el techo, cerraba los ojos y los pensamientos seguían llegando uno tras otro. A veces recordaba decisiones que tomó hace años, momentos en los que falló, palabras que dijo y que no podía retirar. Y aunque nadie se lo recordaba, su mente sí lo hacía, cada noche. La gente cree que la fortaleza se ve en lo que una persona soporta afuera, pero hay personas que se están rompiendo por dentro mientras siguen sonriendo por fuera. Este hombre no estaba luchando contra un enemigo visible. No había alguien gritándole, no había una crisis alrededor. La batalla estaba dentro de su mente. Durante el día podía distraerse. El trabajo, las responsabilidades, las conversaciones, todo eso ayudaba a mantener los pensamientos ocupados. Pero cuando el ruido del mundo desaparecía, su mente volvía a abrir todas las puertas que él intentaba cerrar. Pensaba en el futuro, en todo lo que podía salir mal. Imaginaba problemas que todavía no existían. Creaba escenarios de fracaso, sentía el peso de querer controlar cada detalle de su vida, cada responsabilidad, cada posibilidad, y poco a poco empezó a sentirse cansado, no cansado físicamente, cansado por pensar demasiado, cansado por intentar controlar todo, cansado por intentar controlar todo, cansado por cargar preocupaciones que todavía ni siquiera habían ocurrido. Un día, mientras caminaba solo, se dio cuenta de algo extraño. Su vida no estaba tan mal como su mente decía. Tenía trabajo, tenía oportunidades, tenía personas que lo apreciaban, pero su mente vivía como si estuviera en guerra. Y entonces comenzó a observar algo más profundo. Cada problema que enfrentaba en la vida real duraba un momento, pero en su mente ese mismo problema podía repetirse 100 veces. Una conversación difícil ocurría una vez, pero su mente la revivía toda la noche. Un error ocurría una vez, pero su mente lo castigaba durante años. Era como vivir con un juez que nunca descansa. Y lo más difícil era que nadie veía esa lucha, porque desde afuera todo parecía normal. La gente seguía diciéndole: eres fuerte, siempre sabes qué hacer. Pero por dentro él sabía la verdad. Su mente era un lugar lleno de ruido, un lugar donde el miedo hablaba más fuerte que la fe, donde las dudas gritaban más que la esperanza, donde el deseo de controlarlo todo lo hacía sentir responsable de cosas que ni siquiera estaban en sus manos. Hubo noches en las que se sentó en la oscuridad preguntándose por qué no podía simplemente tener paz. No estaba buscando dinero, solo quería silencio dentro de su mente. Quería poder acostarse y descansar. Quería poder respirar sin sentir que su cabeza estaba llena de preocupaciones. Quería poder vivir el presente sin que el pasado y el futuro pelearan dentro de él al mismo tiempo. Y fue en medio de esa lucha silenciosa donde comenzó a hacerse una pregunta que nunca antes había considerado seriamente.
Y si el problema no era la vida que estaba viviendo, sino la mente con la que estaba interpretando todo, porque la vida seguía avanzando todo, porque la vida seguía avanzando, los días seguían llegando, las oportunidades seguían apareciendo, pero su mente seguía actuando como si estuviera tratando de cargar el peso de todo el mundo. Y poco a poco empezó a darse cuenta de algo que cambiaría completamente la manera en que entendía su batalla interior. Tal vez su mayor enemigo no estaba en el exterior. Tal vez su mayor enemigo estaba en la forma en que su propia mente estaba en la forma en que su propia mente estaba intentando controlar, entender y sostener cosas que nunca le correspondieron cargar. Hubo un momento en el que ese hombre simplemente se cansó. No fue un momento dramático. No hubo gritos. No hubo una crisis que lo obligara a detenerse. Fue un cansancio silencioso. Ese tipo de cansancio que llega después de intentar ser fuerte durante demasiado tiempo. Después de tratar de tener todas las respuestas, después de intentar controlar cosas que nunca estuvieron realmente en sus manos. Una noche estaba sentado solo en su habitación. La casa estaba en silencio, el reloj avanzaba lentamente en la pared. Afuera, la ciudad seguía viviendo su propia historia, pero dentro de ese cuarto todo parecía detenido. Su mente, como siempre, comenzó a llenar el silencio. Pensamientos sobre el futuro, preocupaciones sobre decisiones, escenarios imaginarios de cosas que podrían salir mal. Era la misma rutina de siempre, pero esa noche algo fue diferente. No porque los pensamientos fueran más fuertes, sino porque él ya no tenía energía para seguir luchando con ellos. Durante años había intentado ser el que resolvía todo, el que planeaba cada paso, el que anticipaba cada problema, el que protegía cada resultado. Pero esa noche se dio cuenta de algo muy simple. Estaba agotado, agotado de pensar demasiado, agotado de preocuparse por todo, agotado de intentar sostener el peso de su propia vida solo con su mente. Se quedó mirando sus manos durante un momento largo y por primera vez se preguntó algo que nunca antes se había permitido decir en voz alta. ¿Y si no puedo con todo? Para muchas personas esa pregunta suena como debilidad, pero esa noche fue el inicio de algo completamente diferente. Porque reconocer que no puedes con todo es el primer paso para dejar de cargar lo que nunca fue tuyo. Recordó algo que había escuchado años atrás, pero que nunca había tomado en serio. Una idea sencilla, casi demasiado sencilla para alguien que estaba acostumbrado a analizarlo todo. Entregarle a Dios tus preocupaciones. Durante mucho tiempo pensó que eso era solo una frase religiosa. Algo bonito para decir en momentos difíciles, pero no algo real, no algo práctico. Él creía en Dios, pero también creía que tenía que resolver su vida solo. Como si Dios estuviera ahí para observar, pero no para cargar. Esa noche sentado en el silencio, entendió algo que nunca había entendido antes. Tal vez su problema no era que Dios estuviera lejos. Tal vez su problema era que él nunca había soltado el control. Porque en el fondo tenía miedo. Miedo de no saber qué iba a pasar. Miedo de no poder dirigir cada resultado. Miedo de dejar de intentar manejar cada detalle de su vida. La mente le decía que soltar era peligroso. Que si dejaba de controlar todo, las cosas se romperían. Que si dejaba de preocuparse, algo se le escaparía. Que si dejaba de pensar en cada problema, no estaría preparado. Pero en ese momento miró su propia vida con honestidad. Había intentado controlarlo todo, y aún así seguía lleno de ansiedad. Había intentado prever cada problema, y aún así seguía viviendo con miedo. Había intentado ser fuerte todo el tiempo, y aún así estaba agotado. Entonces hizo algo muy simple, algo que nadie vio, algo que no parecía espectacular desde afuera. Cerró los ojos, respiró profundo, y por primera vez en mucho tiempo dejó de intentar encontrar soluciones en su propia mente. No usó palabras complicadas, no hizo un discurso largo, solo habló con Dios de la manera más honesta que pudo. Le dijo que estaba cansado, le dijo que no podía seguir cargando todo. Le dijo que no entendía muchas cosas, que tenía miedo del futuro, que había cometido errores, que había intentado controlar demasiado. No estaba tratando de sonar fuerte, estaba siendo real. Durante años había pensado que rendirse significaba perder, pero en ese momento empezó a entender algo diferente. Rendirse ante Dios no es abandonar la vida, es dejar de pelear una batalla que nunca debiste luchar solo, es reconocer que tu mente tiene límites, que tu control tiene límites, que tu fuerza tiene límites, y que Dios nunca te pidió que sostuvieras el universo con tus propios pensamientos. Esa noche no cambió el mundo exterior, los mismos problemas seguían ahí, las mismas responsabilidades seguían, esperando. El mismo futuro seguía siendo incierto, pero dentro de él comenzó a ocurrir algo distinto. Por primera vez en mucho tiempo su mente no estaba intentando resolver todo. No estaba imaginando mil escenarios. No estaba intentando dirigir cada posibilidad. Era como si alguien hubiera quitado una mochila invisible de su espalda. Una mochila llena de preocupaciones que había estado cargando durante años sin darse cuenta. Entendió que entregar la mente a Dios no era apagar los pensamientos. Era cambiar quién llevaba el peso de esos pensamientos. Porque hay una gran diferencia entre
pensar en tus problemas y creer que tú eres el único responsable de resolverlos. Y creer que tú eres el único responsable de resolverlos. Y en ese momento comenzó a descubrir algo que muchas personas pasan toda su vida sin experimentar, que confiar en Dios no te quita la responsabilidad de vivir, pero sí te libera de la ilusión de que tienes que controlarlo todo. Los problemas no desaparecieron al día siguiente. El mismo trabajo lo estaba esperando. Las mismas responsabilidades seguían allí. Las mismas personas, las mismas decisiones, las mismas incertidumbres. La vida no se detuvo para darle un descanso, pero algo dentro de él ya no era igual. Antes cada situación se convertía en una tormenta dentro de su mente. Una simple conversación podía transformarse en horas de análisis. Una pequeña dificultad podía convertirse en una preocupación gigante. Su mente estaba acostumbrada a reaccionar con miedo, con control, con ansiedad. Ahora estaba aprendiendo algo completamente diferente. No fue un cambio instantáneo. No fue como presionar un botón y de repente todo se volvió paz. Fue más bien como aprender un nuevo idioma después de haber pasado años hablando otro. Su mente estaba acostumbrada al idioma del miedo. Ahora estaba empezando a escuchar el idioma de la fe. Una mañana mientras caminaba hacia el trabajo notó algo curioso. Un problema que antes habría ocupado toda su mente apareció frente a él. Una situación complicada, una decisión que tomar, algo que no estaba bajo su control. Su mente, por costumbre, quiso reaccionar como siempre. Empezó a imaginar lo peor, empezó a preguntarse, ¿y si todo sale mal? Empezó a intentar resolver 10 escenarios al mismo tiempo. Pero entonces recordó algo. Recordó aquella noche, recordó la decisión que había tomado de no seguir cargando todo solo. Así que hizo algo muy simple. En lugar de pelear con los pensamientos, los entregó, no con palabras largas, no con rituales complicados, solo con una decisión interior. Dios, esto también es tuyo. Y siguió caminando. Algo dentro de él comenzó a cambiar con el paso de los días. No porque su vida se volviera perfecta, sino porque su mente dejó de reaccionar como si cada problema fuera una amenaza. Antes cada dificultad se sentía como una señal de peligro. Ahora empezaba a verla como parte del camino. Había una calma diferente en la forma en que pensaba. No era indiferencia, no era indiferencia, no era falta de responsabilidad. Seguía trabajando, seguía tomando decisiones, seguía esforzándose, pero su mente ya no estaba tratando de controlar cada resultado. Era como si hubiera pasado años apretando los puños y finalmente hubiera aprendido a abrir las manos. Las personas alrededor de él comenzaron a notar algo extraño. No sabían exactamente qué había cambiado, pero su manera de reaccionar era distinta. Antes se preocupaba por todo, ahora escuchaba más. Antes quería tener respuestas inmediatas, ahora podía esperar. Antes cualquier problema lo llenaba de tensión. Ahora parecía más tranquilo incluso en medio de las dificultades. Un amigo un día le preguntó, ¿cómo haces para no estresarte con todo lo que está pasando? Él se quedó pensando unos segundos antes de responder, porque la verdad era que antes sí se estresaba. Antes su mente convertía cada situación en una batalla. Pero ahora estaba aprendiendo algo nuevo. Estaba aprendiendo que la paz no viene de controlar la vida. La paz viene de saber quién la está sosteniendo. Eso no significa que dejó de tener pensamientos negativos. No significa que nunca más sintió miedo o dudas. La diferencia era que ya no dejaba que esos pensamientos gobernaran su mente. Cuando llegaban, ya no luchaba contra ellos durante horas, simplemente recordaba dónde debía ponerlos. Como alguien que recibe una carta que no le pertenece y la entrega a la persona correcta. Dios, esto también te pertenece. Y con el tiempo empezó a notar algo que nunca había experimentado antes. Su mente tenía espacio, espacio para respirar, espacio para pensar con claridad, espacio para disfrutar momentos que antes pasaban desapercibidos. Antes caminaba por la vida con la cabeza llena de preocupaciones. Ahora empezaba a notar cosas simples. La calma de una mañana, la risa de una conversación, la sensación de que no tenía que resolver todo hoy. Había días difíciles, claro. Días en los que los problemas parecían más grandes. Días en los que su mente intentaba volver a los viejos hábitos de ansiedad y control. Pero incluso en esos días ya no se sentía atrapado como antes. Porque ahora sabía algo que antes no sabía. No estaba solo en su mente. Había pasado años creyendo que su paz dependía de su capacidad de entender todo, de prever todo, de resolver todo. Pero ahora estaba descubriendo una verdad más profunda. La mente cambia cuando deja de ser el lugar donde intentas controlar el mundo y se convierte en el lugar donde aprendes a confiar. Y poco a poco, casi sin darse cuenta, su mente empezó a reflejar algo que antes parecía imposible. Una tranquilidad que no dependía de que todo saliera perfecto. Una fortaleza que no venía a tener todas las respuestas. Una calma que no significaba ausencia de problemas, sino la certeza silenciosa de que ya no estaba intentando cargar la vida solo. El mundo no se volvió perfecto. Los problemas no desaparecieron de repente. Las dificultades siguieron llegando como llegan en la vida de cualquier persona. Hubo días de presión, decisiones difíciles, momentos de incertidumbre, pero había algo que ya no estaba allí.
el peso. Ese peso invisible que antes vivía dentro de su mente. Durante años había creído que la paz llegaría cuando todo estuviera resuelto. Cuando los problemas desaparecieran, cuando el futuro estuviera asegurado, cuando las cosas finalmente estuvieran bajo control, pero la vida le enseñó algo diferente. La paz no llega cuando controlas todo, la paz llega cuando dejas de intentar hacerlo. Un día estaba sentado en un lugar público observando a las personas pasar. Era uno de esos momentos tranquilos donde simplemente te detienes a mirar el mundo moverse. Vio a un hombre caminando rápido con el teléfono en la mano, claramente preocupado. Vio a una mujer discutiendo con alguien mientras caminaba. Vio a otra persona mirando al suelo, con el rostro lleno de estrés. Y de repente se vio a sí mismo, como era antes. Recordó las noches sin dormir. Recordó las horas de pensamientos repetidos. Recordó la sensación constante de tener que sostener todo. Era como si hubiera vivido durante años con una tormenta dentro de su cabeza, pero ahora había algo diferente. No era que la vida se hubiera vuelto más fácil, era que su mente ya no reaccionaba de la misma manera. Cuando aparecía un problema, lo veía, pero no lo dejaba quedarse a vivir en su mente todo el día. Cuando aparecía una preocupación, la reconocía, pero no la alimentaba durante horas. Cuando aparecía una ponte duda sobre el futuro, respiraba. Y recordaba que no estaba caminando solo. Había aprendido algo que parecía simple, pero que había transformado completamente su manera de vivir. La paz no es la ausencia de problemas. La paz es la presencia de Dios en medio de ellos. Muchas personas creen que confiar en Dios significa vivir sin dificultades, pero él había descubierto algo diferente. Confiar en Dios no elimina las tormentas, pero cambia completamente la manera en que atraviesan la tormenta. Antes cualquier dificultad hacía que su mente entrara en pánico. Sentía que todo dependía de él, de sus decisiones, de su capacidad de prever el futuro. Era como si estuviera tratando de dirigir un barco en medio de una tormenta, mientras al mismo tiempo intentaba controlar el viento y el océano. Ahora entendía algo que antes no veía. El océano nunca estuvo bajo su control. El viento nunca estuvo bajo su control. Pero el capitán de su vida no tenía que ser él. Esa comprensión cambió algo profundo dentro de su mente. Porque cuando dejas de intentar ser el dueño absoluto de cada resultado, descubres que tu corazón puede descansar. Ve, el dueño absoluto de cada resultado, te cubres que tu corazón puede descansar. Las personas que lo conocían empezaron a notar la diferencia más claramente con el paso del tiempo. No era solo que estuviera más tranquilo. Había una fuerza distinta en su forma de vivir. Cuando otros entraban en pánico, él podía mantenerse firme. Cuando otros se llenaban de miedo por el futuro, él seguía avanzando. Cuando las cosas salían mal, no se derrumbaba como antes. No porque fuera más fuerte que los demás, sino porque ya no estaba intentando sostener su vida solo con su mente. Había aprendido a vivir con una confianza silenciosa. Una confianza que no necesitaba explicaciones largas. Una confianza que simplemente decía dentro de él, no estoy solo. Y esa simple verdad empezó a cambiar cada parte de su vida. Su forma de pensar cambió. Antes su mente siempre estaba viajando hacia el futuro, imaginando todo lo que podía salir mal. Ahora podía vivir más en el presente. Podía disfrutar una conversación sin alasirla después, durante horas, pues durante horas. Podía enfrentar un problema sin convertirlo en una catástrofe mental. Podía acostarse por la noche y permitir que su mente descansara. No porque todos los problemas estuvieran resueltos, sino porque ya no sentía la obligación de resolverlos todos en su cabeza. Había descubierto algo que muchas personas pasan toda la vida buscando. Una paz que no depende de las circunstancias, una paz que no depende del dinero, del éxito, de tener todo bajo control. Una paz que nace cuando tu mente deja de luchar por controlar la vida y comienza a confiar en quien realmente la sostiene. Y cuando esa paz empieza a vivir dentro de una persona, algo más también aparece, una fortaleza diferente. No la fortaleza del orgullo, no la fortaleza de quien cree que puede con todo, sino la fortaleza de quien cree que puede con todo, sino la fortaleza tranquila de alguien que sabe que su vida está en manos más grandes que las suyas. Una fortaleza que no hace ruido, pero que permanece firme incluso cuando el mundo alrededor se llena de incertidumbre.